família, alegria. Saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Oh. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme.
tardes, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. Y qué rico es poder estar nuevamente reunidos, ¿cierto? Para ponernos alrededor del Señor, alrededor de su palabra, alrededor de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que quiero invitarte, antes de continuar, de poder leer su palabra, ¿ya? Y poder comenzar este tiempo de adoración. Cada uno de ustedes que está por primera vez viendo este culto y está siendo conectado, que la gracia del Señor Jesús esté sobre tu vida. Y tú también, que cada domingo separas tiempo, ¿cierto?, para adorar al Señor. Que el Señor te bendiga. Y el día de hoy, que tu corazón esté dispuesto a oír, a escuchar el mensaje de salvación que Dios tiene para ti, que el Señor tiene para tu vida. Recibe un gran abrazo. ¿Te parece? Si me acompañas, por favor, Apocalipsis capítulo 15, ¿ya? Apocalipsis, capítulo 15. Y para comenzar, quiero leer el capítulo entero, es muy cortito, ¿ya? En la versión de la Reina Valera. Apocalipsis capítulo 15, y después vamos a estar repasando en medio de la liturgia este capítulo. Dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que había alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de esas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tienen las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo para la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Quiero invitarte, antes de poder continuar, para que podamos cantar y exaltar el nombre del Señor con esta siguiente alabanza, ¿cierto? Que el Señor pueda traer a tu corazón, a la mente, a la memoria, su palabra y las cosas maravillosas que Él ya está haciendo. Cantemos. Y la victoria, gran libertador, te alzas
hace pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Gozo, alegría, reinan por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder. Ángeles cantando himnos al Señor, le van aclamando como vencedor. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Libre de penas, nuestro Rey Jesús rompe las cadenas de la esclavitud. Ha resucitado, ya no morirá. Quien muere al pecado, en Dios vivirá. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres Dios,
que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor mi Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Después de haber leído su palabra y después de haberle cantado y exaltado su nombre, honrémoslo, honremos su nombre, orando y rindiéndonos en su presencia. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Señor, y así como cantó Moisés,
así como cantaron tus siervos. Señor, nosotros el día de hoy te exaltamos con todo nuestro corazón, diciendo, Señor, cuán grandes son tus maravillas, oh Dios todopoderoso. Señor, tus caminos son verdaderos, tus caminos son justos. Y el día de hoy, Señor, antes de comenzar, te pedimos perdón, Señor, por nuestras limitaciones como seres humanos. Te pedimos perdón por nuestras limitaciones, Señor, como hombres, Señor, y mujeres. Y rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, pueda seguir tocando y seguir transformando, Señor, nuestras vidas. Te alabamos, te adoramos, Señor, y nos preguntamos, ¿quién, Señor, te va a glorificar? Y la respuesta es natural: tu cuerpo, tu iglesia. Te glorificamos y exaltamos tu maravilloso nombre. Guíanos en este tiempo, Señor, de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes que estamos presentes en este tiempo, dando gracias al Señor. Como saben, estamos en esta serie de exposiciones bíblicas, ¿cierto? Que hemos trabajado en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Para que la imaginación sea despertada y podamos comprender la voluntad de Dios, para que podamos comprender aquello que Dios quiere en nuestras vidas, ¿cierto? Como testigos fieles, creyendo en la esperanza de Jesucristo. Y como les decía al inicio, nosotros estamos aquí para rendirle gloria y para exaltar el nombre del Señor. Y en este tiempo, ¿sabes? Ha sido un tiempo, y que cada domingo lo decimos, un tiempo difícil en medio de la pandemia, un tiempo complejo en lo que estamos viviendo. Y quiero insistir nuevamente. Sé que es difícil, ¿sabes? Hemos comenzado el culto y posiblemente aún sigues con tu corazón pesado. Aún sigues con tu corazón cargado porque no consigues dejar ese peso. Deja ese peso en manos del Dios Todopoderoso, que ha manifestado sus obras de manera maravillosa, dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, ¿cierto? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Deja el peso, deja tus cargas. ¿Sabes por qué? Porque en medio del juicio de Dios hay gracia. En medio del juicio de Dios hay esperanza. Deja que tu corazón sea guiado por la palabra del Señor. Deja que tu corazón sea, quizás en este minuto, transformado. Y dile al Señor: Señor, quiero estar en tu presencia, comprendiendo que tus obras son maravillosas, que tus obras son grandes. ¿Sabes? A veces nuestro corazoncito le cuesta ser agradecido. A veces nuestro corazoncito le cuesta ser agradecido. Y es por eso que no descansamos. Quiero invitarte a agradecer al Señor y que descanses en Él, diciendo: Señor, grandes, maravillosas son tus obras. Tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Cantemos y exaltemos a su nombre. Dile al Señor: tú nos has traído hasta aquí. Tú nos has traído hasta aquí. No nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí por el
eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que nosotros hable tu voz y brille tu vida, y venga tu justicia y tu paz, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quien sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Señor, sino tú traspasado de amor. Es por eso que lo exaltamos, es por eso que le damos gloria. Quiero repetir nuevamente el versículo número 4 del capítulo 15, que dice lo siguiente: ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? ¿Sabes? Solo aquellos que conocen al Señor, aquellos que tienen temor de Dios, y no es miedo, no es un miedo recalcitrante, aunque hay que tenerlo, ¿cierto?, como un terror, sino aquellos que te conocen, tienen temor de ti, y aquellos que le conocen al Señor, le glorifican. Pero para poder glorificarle tenemos que entender la maravillosa obra de Jesucristo, el Dios encarnado en el Calvario. ¿Sabes por qué te cuesta pedir perdón al Señor? ¿Sabes por qué te cuesta arrepentirte? Es simple, porque no tienes temor de Dios. ¿Y sabes por qué no tienes temor de Dios? Porque posiblemente el Dios que tienes en tu mente es un Dios prefigurado en lo que tú crees, en lo que tú piensas. El texto nos recuerda y nos dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Lo que está diciendo es, pocas palabras, todos aquellos que te conocen, todos aquellos que se relacionan contigo, tienen temor de ti y glorifican tu nombre. ¿Quieres glorificar el nombre del Padre? ¿Quieres glorificar el nombre del Hijo? ¿Quieres glorificar el nombre del Espíritu Santo? Hay que conocerlo. Y para conocerlo, debemos confesar nuestros pecados. Debemos arrepentirnos delante de Él. Y Él, que es nuestro juez, fiel y justo, y que su justicia es real y verdadera, nos perdona. ¿Quién? ¿Quién no te temerá?
¿Quién no tendrá temor de ti y te glorificará y te exaltará? Si te has rendido a los pies de Jesús, te invito a que tengamos un tiempo de confesión de pecados, a que podamos participar en su presencia, diciéndole: Señor, te glorifico, porque tengo temor de ti, y tengo temor de ti porque te amo, porque te conozco. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, estas palabras poderosas del apóstol, Señor, resuenan en nuestra mente en este minuto. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Señor, en el nombre de Jesús, si hay una imagen distorsionada de ti, te pedimos perdón. Si tenemos una imagen de ti en la cual, Señor, no estamos reconociendo que tú eres el Dios verdadero, justo, que va a aplicar toda su justicia y que va a desencadenar toda su gracia, Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte más. Queremos, Señor, doblegarnos delante de ti. Y en este minuto, Señor, nos postramos delante de ti para pedirte perdón. Para pedirte perdón, Señor, por mi pecado individual que me separa, Señor, de mi relación contigo y de mi relación con las personas que están a mi alrededor, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos en Cristo. Pero también queremos pedirte perdón, Señor, por aquellos pecados que no únicamente hemos cometido como individuos, sino que también pecados, Señor, como iglesia, como cuerpo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti. Ayúdanos a tener temor, Señor, de que tus juicios son reales, de que tus juicios son verdaderos. Direcciónanos, Señor, a tu presencia y muéstranos, Señor, tu gracia y tu perdón. Muéstranos, Señor, tu perdón, Señor, y tu gracia. Ese perdón y esa gracia que recibimos cuando nos rendimos delante del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos perdón y gracia. Señor, extiéndeme hoy tu gracia y deja tu amor fluir. Por misericordia te clamamos, haz llover perdón y gracia sobre mi perdón y gracia, y lávame, Señor, pues hoy necesito de tu amor. Haz llover perdón y gracia sobre mi perdón y gracia, y lávame, Señor, pues hoy yo necesito de tu amor.
confieso a ti, Señor, que débil yo soy, tan débil yo soy, y fuerte eres tú. Hoy vengo a ti, Señor, sin nada ofrecer, y quiero pedir, ven, ayúdame, oh Dios. Un corazón quebrantado y humilde no rechaza, Señor. Extiéndeme hoy tu gracia y deja tu amor fluir. Por misericordia te clamamos, haz llover perdón y gracia sobre mi perdón y gracia, y lávame, Señor, pues hoy necesito de tu amor. Haz llover perdón y gracia sobre mi perdón y gracia, y lávame, Señor, pues hoy necesito de tu amor. Haz llover perdón y gracia sobre mi perdón y gracia, y lávame, Señor, pues hoy necesito de tu amor. Haz llover perdón y gracia sobre mi perdón y gracia, y lávame, Señor, pues hoy necesito de tu amor. Versículo 1 del capítulo 15 que tenemos el día de hoy, que será expuesto capítulo 15 y capítulo 16 en el sermón del día de hoy, nos recuerda lo siguiente. Miren lo que dice el versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El capítulo 15 nos está mostrando que el juicio final, el juicio viene. El juicio final, el juicio viene. Mira lo que dice el versículo número 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El capítulo 15 es la preparación al juicio de los juicios, al juicio de la ira de Dios. Y esto debe despertar nuestros corazones para ir a la adoración y recordar quiénes somos, a quién nosotros le pertenecemos. Cantábamos recién: perdón y gracia. Perdón y gracia. ¿Por qué hay perdón? ¿Por qué hay gracia? Porque hay juicio. Sin juicio no se entiende ni la gracia ni el perdón. No son necesarios. Y la palabra del Señor aquí nos está mostrando esto. Que el Señor, el apóstol Juan, ¿cierto? El profeta, nos está mostrando esto, que él ve otra señal. ¿Cuál señal? La señal de que la ira de Dios, de que el juicio de Dios ya está aquí. Y sabes, la única actitud que nosotros podemos tener es la actitud que hemos tenido el día de hoy. Una actitud de comprensión, de que comprendemos que en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, comprendemos que el perdón y la gracia de Dios, su misericordia, se revelan únicamente
Porque existe juicio, el juicio real y verdadero. Y quiero invitarte a tener una última oración en esta parte, diciéndole gracias al Señor. Gracias, gracias Señor, porque a lo largo de lo que hemos visto en Apocalipsis, en medio del dolor y del sufrimiento, tú revelarás tu juicio real y concreto. Dale gracias por lo que estás viviendo, dale gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida. Y dale gracias porque tú no formarás parte de la parte acusada en este tribunal donde Dios desatará toda su ira, como lo vamos a ver más adelante. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, porque si has confesado a Jesucristo, sí, hay juicio, pero juicio no te tocará. Dale gracias a Dios por esto. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nosotros podemos ver esto, Señor, real y concreto en medio de toda esta situación. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, darte las gracias. Santificado es tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias porque nos has separado. Gracias porque nos has apartado. Ayúdanos a comprender que justos y verdaderos son tus juicios. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos a los avisos, queridos. Son los anuncios semanales en Oasis de Redención. En primer lugar tenemos el espacio de oración todos los días al mediodía vía Zoom. Para continuar la semana, grupo de vida, miércoles 20 horas, vía Zoom. Los días viernes tenemos el estudio bíblico a las 20 horas también por vía Zoom. Un espacio para nuestros niños, Oasis Kids, sábado 17 horas. Más tarde a las 18:30 horas tenemos Oasis Teens. Finalmente, culto en casa, domingo 18 horas, vía Facebook y YouTube. Muy bien, como durante la liturgia se leyó Apocalipsis capítulo 15, ahora, cierto, la lectura previa al sermón solamente será el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Y quiero a pedirte que si tienes Biblia Reina Valera, me acompañes, ya la versión Reina Valera, Apocalipsis capítulo 16. Por lo tanto, dice así, ya, capítulo 16 desde el versículo 1 al versículo 21. Leamos juntos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Todopoderoso, tus juicios son verdaderos
y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus, demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias el día de hoy. Y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelar a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor, tu palabra. Habla, que tu pueblo escucha. Señor, aquí presente, mis hermanos, mis hermanas, queridos, Señor, están atentos a escuchar tu voz. Quita, Señor, toda palabra ajena. Quita todo elemento pecaminoso que venga a ser un instrumento de distracción, no solamente para la comprensión, sino que también para la predicación de tu santo evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.
buenas tardes a todos los que se están incorporando. Soy el pastor José Prado, pastor de la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención, aquí en la ciudad de Antofagasta y también con nuestros amigos, ¿cierto?, de la ciudad de Iquique, estas familias maravillosas que nos están acompañando. Entonces, continuamos con nuestro culto de adoración y ahora por medio de la palabra del Señor, y vamos a ir de inmediato, ¿cierto?, a lo que Dios tiene el día de hoy, viendo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16. Inicialmente yo había planificado 15, 16, 17 y 18, pero el 17 y el 18 van a ser una linda introducción para el sermón de la próxima semana. Y el día de hoy quiero que me acompañen en este texto, y el título del sermón le he puesto Las copas de la ira. Armagedón no solo es juicio de Dios contra el mundo, sino que también es gracia de Dios para una iglesia que sufre. Escucha bien, las copas de la ira, el Armagedón, no es solamente juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para una iglesia que sufre. Basé esta ilustración que les voy a comentar ahora un poquitito en base a un reportaje que vi hace muchos años atrás. Héctor lleva 5 años preso. Antiguamente la consigna de Héctor era la siguiente: todos los días se levanta un gil a quien podemos engañar. Es así como Héctor vivía su vida. Todos los días se levanta un gil a quien podemos engañar. El día de hoy nosotros podemos ver que la justicia funcionó y el delincuente, que en este caso es Héctor, está preso. Recibió su castigo y ya hace 5 años que se encuentra preso. Aunque muchos no se den cuenta, la gracia de Dios ha librado a muchas personas de caer en los engaños y trampas de Héctor. El apóstol Juan no tiene idea quién es Héctor, pero sí sabe del juicio de Dios que viene contra Roma, y también sabe sobre la gracia de Dios que es manifestada sobre su iglesia. En los capítulos 1 al 3 vimos que mediante la predicación de la palabra, ¿cierto?, y aplicada por medio del Espíritu Santo, se establecieron las iglesias. Estas que son, ¿cierto?, las lámparas, que son las portadoras de la luz en medio de las tinieblas, son bendecidos por la continua presencia del Espíritu Santo de Dios. Al mismo tiempo, en el segundo ciclo, ¿cierto?, o en el segundo movimiento paralelo, de los capítulos 4 al 7, vimos que el pueblo de Dios es perseguido continuamente por el mundo y ha sido expuesto a muchas pruebas y muchas aflicciones. Y vemos en esto el inicio de la apertura de los 7 sellos. Luego, ¿cierto?, en esta tercera sección paralela, del capítulo 8 al capítulo 11, vimos los juicios de Dios y que visitan repetidamente al mundo, ¿cierto?, perseguidor, pero que no se arrepiente de sus pecados. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Las trompetas, las 7 trompetas, ¿cierto?, de la ira de Dios. En el cuarto ciclo, del capítulo 12 al 14, que estuvimos la semana antepasada, vimos que este conflicto era entre la iglesia y el mundo, y vemos que se vuelve más intenso. ¿Recuerdan cuando hablamos de este combate entre Cristo, el dragón, que era Satanás, ¿cierto?, la mujer y el niño? O podríamos hablar acerca de la simiente, ¿cierto?, de Dios, o la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El día de hoy estamos en la quinta sección paralela, que tiene que ver con los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos un paralelo con el tema de las trompetas del juicio, donde hablamos de las plagas. ¿Recuerdan que a pesar de todas las plagas, estas no conducían al arrepentimiento y no conducían a la conversión? Y ahora, ¿qué está ocurriendo cuando la gente no se arrepiente? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Va Dios permitir entonces que los malvados queden,
sin su castigo? ¿La copa de la ira de Dios tendrá algún tipo de límite? ¿Esta copa en algún momento se irá a llenar? Y hay una respuesta concreta, y es que cuando los malvados no se arrepienten, escúchame bien, cuando los malvados no se arrepienten con las trompetas de la advertencia de Dios, llega el derramamiento final de su ira, y que terminará en el día de juicios. Estas copas son las últimas. No habrá más tiempo para el arrepentimiento, porque llegará el momento en que aquellos que han endurecido su corazón, la muerte caerá inevitablemente sobre ellos. Incluso antes de morir, es posible que hayan cruzado la última ira, la última línea de la esperanza para llegar a recibir la ira de Dios. Quiero leer un texto bíblico antes de continuar. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 32. Mateo, si tienes tu Biblia, acompáñame. Mateo 12, 32, y dice lo siguiente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí en primer lugar es que les hablaba yo que las copas de la ira, el Armagedón, no solamente es juicio de Dios contra el mundo, sino que también es gracia de Dios para una iglesia que sufre. En primer lugar, lo que nosotros podemos ver acá es que Roma recibe el juicio de Dios por sus injusticias, idolatría y corrupción. El apóstol Juan está en la isla de Patmos. Aquí ha recibido la visita de Jesucristo, el Dios encarnado, y ha tenido las visiones que ha escrito aquí en su carta profética. Ha dividido su carta en 7 secciones paralelas, utilizando un riquísimo recurso literario, para que todos aquellos que no son creyentes queden confundidos y no entiendan nada de su literatura. Pero al mismo tiempo ha llenado su carta con imágenes del Antiguo Testamento, y las ha llenado también con el contexto cultural de la época y también con la literatura apocalíptica, ¿cierto?, que el pueblo de Israel, los pueblos judíos y también el pueblo cristiano tienen. En su carta, Cristo ha sido revelado como el Dios del universo. Los cristianos han sido expuestos a los desafíos del mal, pero también consolados por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Roma recibe el juicio de Dios por sus injusticias, idolatría y corrupción. En esta quinta sección, lo que el apóstol está hablando ya en el capítulo 15, y que a modo de resumen puedo yo hablarles un poquitito, ¿cierto? Es que es la preparación para el juicio. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 15? Vemos esta conexión entre las trompetas y las copas de la ira, porque recuerden, en las trompetas era dado el aviso para el arrepentimiento. En las copas de la ira viene ya el juicio. En segundo lugar, podemos ver que el capítulo 15 nos está hablando de la visión gloriosa de la iglesia antes de la ira, ¿cierto?, contra los impíos. Y esto lo vemos en el versículo 2 hasta el versículo 4. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ahí vemos, ¿cierto?, a el mar de vidrio, donde vemos, ¿cierto?, a aquellos que están de pie. ¿Y quiénes son los que están de pie? Los que vencieron en contra de la bestia, aquellos que no adoraron a las imágenes, aquellos que no tenían y que no se rindieron, ¿cierto?, delante del mal. ¿Y cómo están? ¿Qué es lo que dice este texto? Ellos están ahí con arpas, con las arpas que Dios le dio. ¿Y qué es lo que están haciendo? Cantando, ¿cierto?, el himno de Moisés, cantando el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras.
Justos y verdaderos son tus juicios. ¿Quién no te temerá? Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros encontramos aquí es esta preparación para el juicio de la ira de Dios. El capítulo 15 nos está hablando en esta perspectiva. ¿Por qué? Porque el capítulo 16 nos va a hablar concretamente de las 7 copas de la ira de Dios, de las 7 copas de la ira de Dios. El escritor Richard Vaughan dice lo siguiente: hay que considerar, por ejemplo, las descripciones de las plagas que vemos en Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 8, capítulo 9, y también las plagas que vemos en el capítulo 16. Estas forman un patrón literario altamente esquematizado que en sí mismo ya transmite un profundo significado. ¿Qué significa esto? Que el contenido sugiere, entre muchas otras cosas, las plagas de Egipto que acompañaron el tiempo del Éxodo. También la caída de Jericó, ¿cierto?, delante del ejército de Josué, el ejército de langostas descrito en la profecía de Joel, o incluso la teofanía o la aparición en el Sinaí. El miedo, ¿cierto?, contemporáneo a la invasión de los partos y de los medos, y también la caballería, los terremotos a los cuales fueron sometidos las iglesias de Asia Menor, que incluso lo vimos nosotros en los primeros sermones, y muy probablemente incluso a la erupción del volcán Vesubio ahí en Italia, y que arrasó con Pompeya, donde las personas huyeron aterradamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan ha tomado algunas de las peores experiencias de sus contemporáneos. O sea, Juan ha tomado estas sensaciones de temor y de terror en esta perspectiva, tomando los desastres naturales, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer volar la imaginación de manera con proporciones apocalípticas, y ha expresado en términos bíblicos lo que está ocurriendo. En este punto, lo que Juan no está haciendo, no está prediciendo, ¿cierto?, una secuencia de eventos futuristas. Lo que Juan está haciendo es evocar para explorar el significado del juicio de Dios que se avecina sobre el mundo pecaminoso. Porque Roma está recibiendo y va a recibir el juicio de Dios por sus injusticias, por su idolatría y por su corrupción. Vaughan continúa diciendo lo siguiente, que incluso cuando se llegue a hablar en el último de las 7 copas, resulta y está hablando de la caída de Babilonia, de la cual vamos a estar hablando la próxima semana. Y él dice, si nosotros tomamos esto como una predicción literal, nos vamos a dar cuenta que no vamos a entender concretamente lo que el libro de Apocalipsis está diciendo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver la próxima semana, la Babilonia, que es la Roma, ¿cierto?, se retrata como una prostituta, ¿cierto?, que es desnudada y devorada, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nosotros queremos entender? Lo que nosotros estamos viendo aquí y lo que el apóstol Juan está mostrando es que ha llegado el momento para que Roma reciba el juicio de Dios por sus injusticias, por su idolatría y por su corrupción. Vamos a ver en este texto que se derrama la ira del Cordero, se derrama la ira de Dios en esta perspectiva. ¿Por qué? Porque a partir del versículo 1 y versículo 2, lo que el texto bíblico nos está hablando es preguntarnos, ¿a quién serás leal? ¿Recuerdan lo que decía el versículo 1 del capítulo 16 de Apocalipsis? Lo voy a leer para que lo tengamos aquí en la memoria. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Id y derramad las 7 copas. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quién?
sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Recuerden, aquí no estamos hablando, ¿cierto?, de que hay un grupo de personas, literal, adorando la imagen de una bestia. Lo que el apóstol Juan está diciendo, todos aquellos hombres que han sido leales, no a Jesucristo, sino al sistema político de Roma. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una Roma con sus injusticias, con su idolatría, con su maldad y con su corrupción. Entonces lo que el apóstol está diciendo, ¿a quién se le está declarando la lealtad? Y el versículo 3 habla del colapso total. ¿Por qué? Porque el mar se convertirá en sangre y todo el mundo, ¿cierto?, murió. Vemos acá que el apóstol está diciendo que todas aquellas personas que se rindan no a Jesucristo el Dios encarnado, sino que se rindan a su propio corazón, que se rindan a sus propios deseos, que se rindan, ¿cierto?, a los ídolos de la cultura, a los ídolos del mundo, van a perecer. Porque no existe perdón, no existe gracia, no existe santificación para aquellos que no conozcan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. El segundo ángel trae la copa, ¿cierto?, como ya lo explicaba, sobre el mar. El tercer ángel, en los versículos 4, 5, 6 y 7, que trae la tercera copa de la ira de Dios, dice que es derramada sobre los ríos, sobre el manantial, transformándose en sangre. Pero ¿saben qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí el apóstol está mostrando cómo existe este juez todopoderoso, omnipotente, que está presente ahí. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Justo eres tú. Versículo 6. Ellos mataron a tus profetas. Ellos mataron a los fieles. Qué tremendo. Justos y verdaderos son tus juicios. Yo no sé, pero el día de hoy, en la medida que nosotros vivimos la vida cristiana, no existe punto neutral. O los seres humanos se rinden a Cristo, o los seres humanos se rinden delante del dragón, de la bestia y del falso profeta. Querido, muchas veces tú observas y tú miras el mundo en el cual estamos viviendo con estas características. E incluso las personas que no conocen al Señor, tú dices, no, si es una buena persona. ¿Sabes? Si esa persona no se ha rendido a los pies de Jesús, te lo digo con todo, con el dolor de mi corazón, si esa persona no se ha rendido a los pies de Jesucristo, esas personas están rendidas a los pies del dragón. Se han rendido a la seducción de la bestia, del falso profeta y también de la Babilonia, la prostituta, con su seducción, con lo que la cultura está trayendo. ¿Percibes? Entonces, por lo tanto, el tercer ángel está mostrando, ¿cierto?, esto, que existe este juez poderoso. Los versículos 8 y 9 nos muestran esto, que el ángel, ¿cierto? El ángel cuarto con la cuarta copa viene y la derrama, ¿cierto?, sobre el sol, en el cielo. E incluso en este minuto, todos aquellos que estaban ahí, versículos 8 y 9, no se arrepintieron. La gente que estaba siendo quemada, esta imagen, ¿cierto?, de dolor y sufrimiento, la gente maldice y no se arrepiente. La gente, ¿cierto?, en vez de decir, Señor, perdónanos, nos arrepentimos en este minuto, por medio de esto que está ocurriendo, maldicen a Dios, maldicen a Jesús, maldicen a la iglesia y no se arrepienten por medio de blasfemias. La tercera copa. El ángel con la cuarta copa. Perdón, es lo que estoy hablando. El ángel con la cuarta copa. Versículos 10 y 11. El ángel con la quinta copa. ¿Qué es lo que vemos aquí? Miren, en pocas palabras. Vemos, ¿cierto?, que esta copa de ira cae sobre ¿quién? Cae sobre el trono de la bestia.
el reino, ¿cierto?, de la bestia y sus compinches, podríamos decir, donde llegará las llagas, el dolor, las heridas. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Nuevamente aquí hay maldición y no se arrepienten. En pocas palabras, ¿qué es lo que está hablando la quinta copa? Este tormento es sobre las estructuras sociales, sobre las estructuras de la sociedad, sobre las estructuras culturales, porque recuerden que el dragón, la bestia, el falso profeta y la Babilonia no es únicamente, ¿cierto?, una lucha en contra de las personas de manera individual. Están incrustadas, ¿cierto?, en los cimientos del mundo, en los cimientos de la sociedad. Y por lo tanto, el Señor va a dejar caer su ira y va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber tormento sobre todo esto, sobre las estructuras sociales. Pero incluso ahí, no habrá arrepentimiento y habrá maldición y no se arrepentirán. El sexto ángel con la sexta copa, ¿cierto?, dice que cae sobre el río Éufrates. Y estas aguas secas, ¿cierto?, van a traer a los reyes de Oriente. ¿Qué es lo que encontramos aquí en los versículos 12, 13, 14, 15 y 16 en pocas palabras? Lo que encontramos aquí es que todos estos pueblos, todas estas naciones, ¿cierto?, está mostrando que el río Éufrates se seca. Van a reunir las naciones, ¿para qué? Para atacar a la iglesia, ¿cierto? Para tomar, entre comillas, el lugar de la predicación del evangelio, de la proclamación. Y vemos aquí que de todo esto, del dragón, de la bestia, del falso profeta, salen 3 espíritus con formas de rana, que son demonios, ¿cierto?, que van a hacer señales milagrosas. ¿Para qué? Para reunir a los reyes, ¿cierto?, contra el Dios Todopoderoso, contra la iglesia. Destrucción. Pero sabe, la copa de la ira viene para atacar todas las ideas, todas las filosofías, todos los planes que el mal tenga en contra de la iglesia. No se va a salvar un solo espacio del dragón, de la bestia y del falso profeta. Por lo tanto, en estos versículos vemos que lo que el Señor está diciendo en los versículos 15 y 16, cuidado, vengo como ladrón, ¿cierto?, de manera inesperada, dichoso el que despierta. Y allá voy a profundizar un poquitito más en esto. Y aquí muestra y denota la batalla final, la batalla decisiva en este punto, donde estos espíritus, ¿cierto?, se reúnen los reyes. ¿En dónde? En Armagedón. ¿Para qué? Para poder traer, ¿cierto?, destrucción al cuerpo de Cristo y la iglesia. Y la séptima copa, el séptimo ángel, es lanzada sobre el aire. Lo que en pocas palabras esto está representando el día del juicio. Se acaba la historia y comienza la eternidad. Existe un tremendo terremoto, gigante, grande, violento. La gran ciudad, versículo 19, se parte en 3 y se desploman. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Voy a leer el versículo 19 y versículo 20 del capítulo 16. Versículo 19 dice así: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Lo que estamos encontrando aquí y lo que el apóstol Juan está queriendo mostrar, ¿cierto? La destrucción, el día del juicio final. No importa a dónde huyan, no importa dónde estén, del cielo cae granizo para la destrucción total. Y no solamente para la destrucción total, porque en la sexta copa es la destrucción total. La séptima copa nos está hablando completamente
de extinción. Entonces, por lo tanto, en este paralelo que yo les estoy hablando del capítulo 15 y el capítulo 16, lo que nosotros vimos entonces es que Roma recibe el juicio de Dios por sus injusticias, por su idolatría y por su corrupción. Estas cosas que nosotros estamos viendo, como yo les acabo de decir en esta parte introductoria, el apóstol Juan ha tomado elementos totalmente conscientes de lo que, del dolor, del sufrimiento y de lo que han estado viviendo las personas para mostrar el furor de la ira de Dios. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? No importa. Nosotros vimos y somos testigos no solamente del juicio divino, del juicio total, del juicio que acaba todo. La Roma se acaba. Pero es mucho más, ¿cierto?, que el imperio que está presente, que está rondando ahí. Roma recibe el juicio de Dios por sus injusticias, por su idolatría y por su corrupción. Antofagasta, Iquique, Chile, recibirá el juicio de Dios por sus injusticias, por su idolatría, por su corrupción. Antofagasta, Iquique, nuestro país, recibirá el juicio de Dios por sus injusticias, por sus idolatrías y por su corrupción. Todo lo que nosotros estamos viviendo y que ya hemos visto a lo largo de la historia se va a ir repitiendo porque las copas de la ira están ahí presentes. Las copas de la ira están ahí en este minuto, que han mostrado que el juicio de Dios está presente en este minuto. Lo preparé pensando en el sermón de hoy. Y pensé en lo siguiente. Un segundito que estoy buscando aquí. Que se me corrió mi apunte. Tres personajes. Estéfanos es el primero. Es un comerciante en la época de Roma, cierto, del Imperio Romano, que es huérfano y ha sido adoptado por un ciudadano romano. Y en medio de estas circunstancias, en medio de lo que él está viviendo, conoció a Jesucristo y por lo tanto es un comerciante cristiano. Y como comerciante cristiano está buscando servir a Dios. Y por lo tanto él sabe de las demandas que como cristiano él tiene. ¿Por qué? Porque ha sido invitado a participar del círculo de comerciantes, pero él no puede estar ajeno de las idolatrías que están ocurriendo ahí en el mundo romano donde él está. Al mismo tiempo nos encontramos con Julio. ¿Quién es Julio? Julio es una persona también que es comerciante, que ha escuchado el mensaje del Evangelio. Y al mismo tiempo nosotros nos encontramos con Lucio. Lucio es también un tercer personaje, pero él está viviendo su estilo de vida como un ciudadano romano, donde está rindiéndole culto a todos los dioses y él está haciendo su vivir. Quiero graficar técnicamente lo que ocurre, ¿cierto?, con este dolor y este sufrimiento con estas tres personas. Para Lucio, el terremoto, posiblemente, perdón, no para Lucio, para Julio. Julio, que ha escuchado el mensaje del Evangelio, tiene esta opción, la trompeta. Y el Señor le dice a Julio, por medio del dolor y el sufrimiento, Julio, arrepiéntete, porque de lo contrario llegará la oportunidad en la cual no habrá más tiempo para arrepentimiento. Lucio, este comerciante que ha entregado su vida al Imperio Romano con todo su fulgor. Bueno,
Lucio muere en uno de los terremotos que nosotros nos encontramos aquí. Pero ¿sabes? Para Lucio, el terremoto no es una trompeta. Para Lucio, el terremoto es el juicio de Dios. Julio se salvó. Y él tiene la oportunidad para decidir en este minuto de arrepentirse o no. Pero Estéfanos también ha muerto en este terremoto. ¿Y qué ha ocurrido con Estéfanos? Estéfanos con este terremoto muere. ¿Y dónde está? La muerte le alcanzó. A diferencia de Lucio, Estéfanos ahora está en el trono con el Cordero. Y las oraciones de Estéfanos están llegando al cielo. ¿Y sabes por qué? Porque Estéfanos murió mientras estaba siendo perseguido por haber dicho Cristo tu Kyrios. Lucio murió diciendo Kaiser tu Kyrios. César es Señor. Lo que estoy tratando de hacer es primeramente tratar de mostrarte que un mismo evento puede ser trompeta de aviso, un mismo evento puede ser juicio y un mismo evento quizás puede ser la gracia. Por lo tanto, los eventos que están ocurriendo el día de hoy con la pandemia, los eventos de dolor y sufrimiento que pueden estar pasando en la ciudad, en nuestro país, en Chile, en Antofagasta, en Iquique, tú puedes observarlos, uno, como juicio de Dios por las injusticias, por la idolatría o por la corrupción que hay en nuestra sociedad. Y la pregunta es, ¿qué cosa es para ti? Antofagasta, Iquique y en nuestro país van a recibir el juicio de Dios por sus injusticias, por su idolatría, por su corrupción. No importa si esto es en un primer nivel donde yo, me robo el vuelto de mis papás cuando me mandan a comprar pan. No importa si esto está ocurriendo en un nivel, entre comillas, superior, donde en el trabajo estoy avanzando por medio de las mentiras o por medio de los engaños. No importa si estoy, al nivel matrimonial y donde soy una persona que estoy adulterando y engañando a mi esposa, donde soy un político quizás corrupto. No importa lo que ocurra, Antofagasta, Iquique, Chile van a recibir el juicio de Dios por medio de sus injusticias, por medio de su idolatría, por medio de su corrupción. Y todos aquellos que no se arrepientan, todos aquellos que no confiesen a Jesucristo el Señor, serán como Lucio en medio de este terremoto, porque lo que les ocurra será juicio de Dios para su vida. Juicio de Dios para su vida. En tercer lugar, queridos, las copas de la ira. Armagedón no solo es juicio de Dios contra Roma y el mundo, es gracia de Dios para la iglesia mártir. Las copas de la ira, Armagedón, no solamente es juicio de Dios contra Roma y el mundo, es gracia de Dios para la iglesia mártir. Es gracia de Dios para la iglesia mártir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este aspecto? En primer lugar, en el capítulo 15, vemos una muestra, de la gloria de Dios y se nos da la descripción en medio de todo esto. Juan ve a los 7 ángeles que están preparados para derramar, sobre el mundo las 7 copas de la ira consumada de Dios, donde 7 es el número perfecto. Estos 7 ángeles con estas 7 copas están mostrando el juicio perfecto. Ellos traen los últimos latigazos, el último dolor y el último momento de sufrimiento para aquellos que no se arrepientan. Ahora no hay más tiempo, ahora no hay más oportunidades. En la medida que los impíos no se arrepintieron, no confesaron sus pecados, aquí en este minuto ha llegado el juicio. Entonces, antes de que los ángeles derramen esta ira, este castigo, Juan ve a la iglesia en la gloria, en el versículo 2 del capítulo 15.
como lo veíamos en un momento. Entonces, ¿dónde está este mar de vidrio? Está delante del trono, como vimos en Apocalipsis 4, versículo 6, ahí en el cielo. La iglesia está en el cielo. La iglesia está en la gloria. Ese mar de vidrio simboliza la rectitud transparente de Dios, su justicia revelada por medio de sus juicios a aquellas personas que no le conocen. Y esa multitud que está ahí, ¿quién es? Son los vencedores de la bestia. Ellos vencieron a la bestia y están ahí. ¿Qué es lo que esta multitud está haciendo? Ellos están cantando, ellos están adorando, ellos le están declarando su lealtad ¿a quién? Al Cordero. ¿Y qué es lo que están cantando? El cántico de Moisés. Justos y verdaderos son tus juicios, Señor, oh Dios Todopoderoso. Antes de que Juan escuche las blasfemias, antes de que Juan escuche aquellas cosas, se escucha el cántico de los hijos de Dios para exaltar el poderío del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí en este caso? Vemos a la iglesia que está siendo glorificada. Este juicio es el flagelo, es el castigo, ¿cierto?, de Dios en respuesta a lo que Dios está haciendo, que está tratando de derrumbar, perseguir el gobierno de Dios. Aquellos que entre comillas parecen escapar del juicio de los hombres, jamás van a poder escapar del juicio de Dios. Y Dios aquí está presente en medio de toda esta situación. ¿Saben? Como les estaba diciendo, todo este dolor y todo este sufrimiento como consecuencia del pecado. ¿Saben? En medio de esta destrucción, Dios se va a mostrar como un Dios bondadoso para su iglesia, como un Dios, ¿cierto?, que muestra su amor y su bondad ¿para quién? Para la iglesia. La victoria de Cristo es completa. La victoria de Cristo, esta victoria final, es destructora. Acaba, entre comillas, con las ciudades de la civilización. Acaba con el trono del dragón. Acaba con el reinado de la bestia, que pareciera que son invencibles. Los reinos de este mundo caerán. Los enemigos del Dios Todopoderoso serán vencidos. En tercer lugar, entonces, las copas de la ira de Armagedón no solo es juicio de Dios contra Roma y el mundo, es gracia de Dios para la iglesia mártir. Todo el juicio de Dios, todo el dolor y sufrimiento puede ser transformado en lo siguiente: que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque las copas de la ira, el Armagedón, no solo es juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para la iglesia que sufre. ¿Estás sufriendo ahora? ¿Estás sufriendo porque podrías decir, está la copa de la ira, la copa de la rabia, ¿cierto?, del juicio de Dios sobre tu vida? Lo que nosotros tenemos aquí en este momento es que quizás lo que tú estás sufriendo para ti no es juicio, sino que para ti es gracia de Dios. Porque no importa cuánto sufras, no importa cuánto tormento haya sobre tu corazón, estarás en la presencia de Dios para siempre. Estarás en la presencia de Dios para siempre. Porque las copas de la ira que caen sobre el mundo, la guerra del Armagedón que está aquí, no es solo el juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para la iglesia que sufre. ¿Sabes? En este punto tengo que recordar algo que es importante, que ya habíamos hablado en el comienzo. El terremoto que nosotros vemos aquí en el capítulo 16 y que se ve expreso en el del 17 al 21, es el que acompaña, ¿cierto?, a esta, podríamos ver, presencia de Dios del juicio final, donde vamos a poder observar el saqueo, ¿cierto?, de Babilonia por parte de la bestia, por parte de sus aliados que están ahí. Y esto recuerda, porque recuerden, este es el apóstol Pablo escribiendo, recuerda a quién, a este emperador malo como Nerón, que ha regresado para destruir la misma Roma. Es una imagen de la naturaleza autodestructiva del mal, que en el nivel
del significado teológico más profundo, no contradice lo que el mal está haciendo el día de hoy. Cuando nosotros vemos este nivel de autodestrucción, este nivel de mal, de autodestructivo, en pocas palabras, como una Sodoma, como una Gomorra apocalíptica hundida, ¿cierto?, en el lago de fuego y azufre, podemos ver el humo de la desolación de la Babilonia. Ese refugio donde estaban escapando, donde estaban tratando de ir. ¿Por qué? Porque Roma había recibido el juicio de Dios por sus injusticias. En pocas palabras, lo que estamos viendo, esto constituye una muestra, un llamado, ¿cierto?, un mensaje para poder entender y comprender que el juicio de Dios está aquí presente. Y este juicio divino se muestra como una profecía sobre Roma, sobre la Babilonia. Y no importa lo que ocurra, porque lo que ocurre es verdad. Roma recibió el juicio de Dios por sus injusticias, pero en medio de todo eso, en medio de las copas de la ira, en medio del Armagedón, no solo es juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para la iglesia que sufre. ¿Sabes? Este concepto de Armagedón retirado del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrarlo en pocas palabras en este aspecto en la época de Débora, cuando Débora invita, ¿cierto?, al juez a acompañar. ¿Para qué? Para ser perseguidos por estos reyes que estaban atacando. ¿Y dónde se encuentran? Ahí, en Meguido. ¿Y qué significa esto? Armagedón tiene esta imagen y no quiero que se te olvide. Armagedón significa el lugar donde el pueblo de Dios está en completa desventaja de los ataques del enemigo, del pueblo de Dios y de Dios mismo. Esto es el verdadero significado del Armagedón. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, no estamos pensando en Armagedón como un lugar físico que la batalla va a ocurrir como simbolismo, sino más bien el Armagedón es el momento en el cual la iglesia de Dios se ve frágil, se ve débil y es atacada por todo el equipo, ¿cierto?, del mal. ¿Y qué encontramos en esto? Las copas de la ira. Las copas de la ira, el Armagedón, no solo es juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para la iglesia que sufre. Ya, pero ¿dónde vemos eso, pastor? No lo encuentro. Deja leerte lo siguiente. Versículo 15 del capítulo 16. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Las copas de la ira. El Armagedón no es solo juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para la iglesia que sufre. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando dolor y sufrimiento? Tu Señor, el Rey del universo, te dice que en medio del momento más frágil y en el momento más débil, tu Señor, tu Rey Todopoderoso, se va a manifestar de manera repentina para mostrar gracia y bendición sobre tu vida. Y Él te dice, bienaventurado, bendecido el que vela. Los discípulos de Jesús, que han permanecido fieles y leales a Jesucristo, el Dios encarnado. Las copas de la ira, el Armagedón, no solamente es juicio de Dios contra el mundo, capítulo 15 y capítulo 16, es gracia de Dios para la iglesia que sufre.
No importa el dolor y el sufrimiento que tengas, entrégaselo a Jesús. Entrégaselo al Señor. Y Él se revelará a tu vida de manera maravillosa, de manera repentina. Finalmente, el capítulo 15 y el capítulo 16 de Apocalipsis nos muestra con claridad nuevamente el juicio de Dios sobre aquellos que, teniendo la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, de rendirse por medio, cierto, del anuncio de las trompetas, llegará un momento en que no habrá más tiempo. Y mientras eso ocurra, la última gran rebelión en contra de la iglesia mostrará al dragón, a la bestia y al falso profeta y a la Babilonia con todos sus engaños, y la iglesia débil, frágil. Y en medio de esto, Jesucristo, el Dios encarnado, el Rey del universo, dice: he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Estás sufriendo por la causa de Cristo? ¿Estás entregando tu corazón, tu vida a Él, rindiéndote a Él? Él viene como ladrón, de manera inesperada. Y en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, si has depositado tu confianza y tu amor a Jesucristo, el Dios encarnado, la invitación es a no dejarte engañar por la seducción de la Babilonia, es a no dejarte engañar por los engaños del falso profeta y su religiosidad, no dejarte engañar por los engaños de la bestia en medio de la cultura. Ríndete a Jesús, ríndete a Cristo, para que haya gracia en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Las copas de la ira, el Armagedón, no solo es juicio de Dios contra el mundo, es gracia de Dios para la iglesia que sufre. Porque justo en medio del dolor y el sufrimiento, el Dios del universo se revelará de manera graciosa. Gracia de Dios en medio del juicio. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias en este momento por tu amor, por tu bondad y por tu palabra. Señor, qué tremendo es recibir el consuelo tuyo. Pero también, Señor, sentimos dolor en nuestro corazón, porque sabemos que llegará el día de tu juicio. Y Señor, lo que está ocurriendo en nuestro mundo podemos verlo como juicio a aquellos que no te conocen, verlo como una advertencia por medio de las trompetas, pero al mismo tiempo verlo como gracia para estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender que tenemos tres opciones. Podemos ver las cosas que ocurren como juicio, podemos ver las cosas como una advertencia, o podemos ver las cosas como la gracia, porque tú derramarás tu ira y tu juicio en contra de todos aquellos que maltrataron, que usurparon a tus pequeñitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Muy bien, hemos terminado el mensaje de la palabra del Señor. Y a modo de resumen, o ves las cosas que están ocurriendo en tu vida como juicio de Dios, porque no las has conocido, lo ves como una advertencia, o lo ves como gracia de Dios para un nuevo tiempo. Y que la gracia de Dios, Padre Todopoderoso, el amor de Jesucristo nuestro Señor y la consolación de su Espíritu Santo esté con ustedes y con todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra.
Amén. Nos vemos en Zoom en un ratito más. Que el Señor te bendiga. Podemos conversar ahí. Chao, chao.